Primero que nada, es necesario entender que nos enfrentamos a algo inédito en la vida política nacional reciente de México. Estamos frente a un proceso constituyente, es decir, hay un régimen político que se ha autoadjudicado la posibilidad de cambiar sustancialmente la Constitución sin tener un mandato para ello. No es la primera vez que sucede. En 2013 se llevaron a cabo unas llamadas reformas estructurales, cambios constitucionales dramáticos, sin consulta, mediante una negociación de élite entre los dirigentes de los partidos políticos principales de la época. Ahora estamos regresando a esto y esto es posible porque en México tenemos una constitución que dice que el Congreso es un constituyente permanente y eso permite que si algún partido o coalición de ellos tiene la mayoría absoluta, pueden cambiar la Constitución. Entonces tenemos un orden jurídico principal, la Constitución, moldeable, que ha sido modificado, como ustedes saben, 600 veces, que tiene ya miles de palabras en la Constitución, y en esta ocasión va a ser usada esa posibilidad por un gobierno que quiere modificar radicalmente la estructura del Estado mexicano. Por tanto, no es una cuestión técnica, no es una cuestión de convencimiento, es un proyecto político. Eso es lo primero que hay que entender. Lo segundo que tenemos que entender es que en el caso particular del Poder Judicial, lo que se plantea en efecto es la destrucción del Poder Judicial tal como existe hoy y no sabemos la construcción de qué. Porque hasta ahora lo único de lo que se habla es de una reforma política del Poder Judicial, no de una reforma administrativa, no de una reconstrucción total del sistema de justicia, se habla de una reforma política del Poder Judicial consistente esencialmente en la elección popular de magistrados y jueces, no solo a nivel federal, sino también en los estados, porque el proyecto de ley implica también que en los estados se lleve a cabo un proceso similar progresivamente. Bueno, entonces, esto es lo primero que tenemos que entender. Este es un asunto político, no técnico. No es una cuestión de argumentos. La defensa de la autonomía del Poder Judicial es un principio normativo esencial, pero hay que entender que esto es una lucha política y, por tanto, no la puede librar el Poder Judicial solo. Necesita aliados, tiene que establecer un diálogo horizontal con otros actores de la sociedad, no solo los que pertenecen a su ámbito de práctica social, es decir, no solo con los abogados, con los colegios, tiene que abrirse a las universidades, actores de sociedad civil y en todas partes está la discusión en este momento. Hace un momento la magistrada que nos antecedió en el uso de la palabra preguntaba que dónde estaban los actores de la sociedad civil y las universidades. Pues le digo que están discutiendo, en la universidad donde trabajo, en el ITESO, esta semana hay 3 foros por lo menos, ya hubo varios la semana anterior. Yo en lo personal estoy editando un libro que se llama La politización del Poder Judicial en América Latina, donde se ve lo que pasó, por ejemplo, con la elección de los jueces en Bolivia, lo que ha sucedido con la politización del Poder Judicial en Brasil, cuando hicieron el impeachment de la presidenta Dilma Rousseff, lo que condujo al encarcelamiento del presidente Lula, a su posterior regreso, el populismo como respuesta del siguiente presidente. En fin, tenemos necesidad de abrirnos un conocimiento más amplio que no es estrictamente jurídico, porque el tema no lo es. Esa es la primera aclaración. La segunda aclaración que es imprescindible que ustedes tomen en cuenta es que el Poder Judicial, en efecto, el punto más débil del Poder Judicial está en los estados, pero no solamente ahí en estricto sentido técnico, sino en la ausencia de un sistema de justicia operativo en México. Ustedes no sé si han tenido la oportunidad de ver los índices del Estado de Derecho que producen proyectos como el World Project Justice, en donde se indica claramente cómo México ocupa uno de los últimos lugares del mundo en acceso a la justicia, como en el índice de criminalidad, que es un índice que produce una ONG internacional muy conocida, México ocupa el penoso primer lugar, por arriba de países como Myanmar y todos los países africanos. El índice de impunidad que tenemos en este país es de los más altos del mundo. Somos una vergüenza internacional. Entonces, no podemos
pensar, digamos, autorreferentemente dentro de los espacios del Poder Judicial como el único lugar que se va a defender su profesionalismo, su empleo y su función, sin tomar en cuenta, insisto, el contexto en el que se ubica. Entonces sí tenemos un Poder Judicial Federal profesionalizado que ha tenido una reforma importante en los últimos 35 años, pero en un contexto nacional mexicano, en donde la impunidad reina absolutamente y donde el sistema de justicia es fallido. Si alguna parte del Estado mexicano es fallida, es el sistema de justicia. Y esto significa que estamos hablando de policías, de fiscalías locales y federal, y estamos hablando de los poderes judiciales estatales y federal. El poder federal existente, y ustedes lo saben tan bien como yo, tampoco es perfecto. Desde el punto de vista organizacional, no se justifica que la presidenta o el presidente del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia también presida el Consejo de la Judicatura. Tenemos problemas que son obviamente contradictorios en términos del mantenimiento efectivo de protecciones de carrera judicial y de disciplina interna. Eso tiene que ser modificado. Tiene que ser modificado también la relación, la misma integración de los consejos de la judicatura, de manera que hay muchas reformas que hacer. Y ustedes no pueden simplemente defenderse y defender su autonomía en abstracto. Lo tienen que defender en concreto, con ideas específicas de cómo deben reformar su propio poder judicial y cómo pensar en colaborar a la construcción de fiscalías dignas de ese nombre. No es su tarea, no es su trabajo, pero ustedes tienen una responsabilidad porque ustedes saben que las deficiencias de las fiscalías son las causantes reales de la catástrofe de justicia que vive este país. Entonces hay que asumir la responsabilidad política que les toca en este momento histórico del país. No estamos hablando de un momento cualquiera, estamos hablando de un momento de cambio de régimen político, de un momento constituyente, en donde un grupo político se ha arrogado la posibilidad de modificar la Constitución básicamente a su antojo. De manera que este no es un momento de defensa sectorial, profesional solamente, es un momento de defensa de la democracia en su conjunto y de restaurar, o mejor dicho, de crear un concepto efectivo de Estado de Derecho. Entonces, yo vine aquí simplemente para decirles eso. Cuidado, no se vean el ombligo, no se limiten a hablar entre ustedes mismos, no piensen que se trata solamente de una reforma que los afecta a ustedes como profesión o como sector. No, estamos frente a un cambio de régimen, es un proceso de importancia histórica. Entonces, si entendemos eso, entenderemos también que la defensa del Poder Judicial Federal, en este caso, y particularmente del problema del despido masivo que pende sobre ustedes y la elección de jueces y magistrados, es apenas una parte de un problema mucho mayor en este país, que tiene que ver, insisto, por un lado, con un Estado fallido en términos de justicia en México, que es una vergüenza internacional. Créanme, yo viajo mucho por el mundo y créanme que es penoso la opinión que hay de México en materia de justicia a nivel internacional. Y por otro lado, también tenemos que enfrentar el hecho, insisto, que estamos ante un intento de modificar sustancialmente el orden completo del Estado mexicano. Entonces, frente a eso, ¿qué hacer? Sería la pregunta. Pues no bastan los foros, no basta. Es muy importante que haya protestas y acciones públicas, eso sí, pero hay otra cosa que es muy importante hacer, que es discutir ustedes y proponer las reformas que el Poder Judicial necesita. Eso no lo he escuchado. Estamos testificando una defensa, una actitud defensiva de lo que existe. Y lo que existe no es perfecto y por consiguiente eso debilita la posición de ustedes frente a la agresión de este régimen. Entonces se necesita que la defensa sea activa, una defensa que no solamente se limita a decir, cuidado, nosotros somos los defensores de la autonomía del Poder Judicial, hemos hecho muy bien las cosas, porque no, sí hay muchas cosas que cambiar y se han cometido muchos errores en cómo se ha
puesto en práctica la carrera judicial, todas las redes familiares que existen. ¿Hay corrupción? Sí hay corrupción en algunos servidores públicos del Poder Judicial Federal, claro que sí, y no reconocerlo sería gravísimo. Entonces tenemos que hacer en ese sentido una autocrítica, una propuesta de reforma que venga desde adentro y que reconozca esos errores, porque esa será la mejor defensa posible de ustedes. Porque de otra manera los van a arrasar. Y el problema que los arrasen ustedes es que van a arrasar a mucha otra gente. Los organismos autónomos, para empezar, vamos a tener una centralización del poder al estilo priista y radicalizada, a partir de, si tiene éxito todo el proyecto de reformas de López Obrador, de manera que los exhorto a que entendamos dónde estamos parados. Primero que nada, ese es nuestro deber, entender en qué estamos. Entonces, no es una cuestión de argumentos, no es una cuestión de principios, es una cuestión política. Y la política es poder, es construir alianzas, redes, hacer acciones y sobre todo tener una actitud más ofensiva. Disculpen que lo diga tan francamente y tan rápidamente, pero estoy muy preocupado, porque van varios foros de estos que escucho y estamos hablando como si hubiera una discusión técnica y donde todos estuviéramos escuchando argumentos. No, esto no es un juicio normal, no, este es un asunto político, insisto, y por tanto les exhorto a tomar en cuenta el rol que a ustedes les toca jugar en un momento histórico para el país. Gracias. Al señor magistrado Samuel Alba, a Villanueva Orozco, y también le vuelvo a hacer la misma pregunta para partir de esa y abrir un diálogo y una reflexión sobre el tema. ¿De qué manera la propuesta de la reforma judicial considera o deja de considerar las necesidades específicas de las justicias locales comparadas con la justicia federal? Gracias, maestro. Tiene 12 minutos para participar. Muy amable. Buenas tardes. Muchas gracias, magistrada Muro. Agradezco la invitación, agradezco en ese sentido a la Escuela Federal de Formación Judicial, a la magistrada Muro en particular. También agradezco su presencia en esta tarde. En cuanto a la justicia local, lo que yo veo en la justicia local es que existe pareciera como que existe poco presupuesto, existe un disminuido número de órganos jurisdiccionales frente a la gran carga de trabajo que se tiene. A mí me tocó trabajar un tiempo en juzgados locales y por mesa de juzgado pues, era realizar durante el día, desahogar varias audiencias, mucho volumen de acuerdo, eran cerca acuerdos por mesa, más todavía proyectar algunas sentencias y realizar diligencias. Entonces vemos que finalmente el tema de número de órganos jurisdiccionales frente a la carga de trabajo que se tiene, pues sí se ve rebasado, ¿no? esta capacidad de los órganos jurisdiccionales. Aquí habría que hacer tal vez énfasis que aquí nos lleva ventaja en cierta manera el Estado de Jalisco, ya que desde el año pasado el Estado de Jalisco ejerce un presupuesto constitucional. De esta manera ya se evita que se esté en cierta manera negociando año con año propiamente la cantidad de dinero que le va a contribuir. Aquí el problema que al parecer se ha visto, este es el primer año que se ejercerá este presupuesto constitucional. El problema, al parecer, que se ha visto es que está etiquetado, entonces eso puede ser que en cierta manera se le impida al Consejo de la Judicatura Local pues destinar mayor cantidad, cierto presupuesto para obras o para cierta creación de órganos jurisdiccionales que pudiera ser más apremiante. Aquí, por ejemplo, incluso se tiene, cuando fue el caso de Oaxaca, de cómo trabaja los poderes judiciales locales. En el caso de Oaxaca, cuando inició el sistema penal acusatorio, los jueces carecían incluso del material o de los insumos necesarios para poder videograbar una audiencia, a lo que acudieron en ese momento
pues fuera a una videograbadora de los de cassette como de 8 milímetros, y es como videogrababan ellos de sus propios recursos, los jueces, con sus propias cámaras que iban adquiriendo, como iban grabando las audiencias para que quedara registro de ello. Otra cuestión que considero que es importante hacer énfasis dentro de los poderes judiciales locales es propiamente la carrera judicial. Esto es que las personas que van ingresando a los juzgados como meritorios y ya después van teniendo el cargo de notificador, de auxiliar y de secretario, pues tengan esa certeza o que se vea esa posibilidad realmente de llegar a un puesto de titular, pero propiamente siguiendo esta carrera judicial. ¿Para qué? Finalmente, de esa manera considero que es como se puede reflejar que lleguen las personas que cumplan de mejor manera los perfiles relacionados con la función, que también tengan más experiencia y de esta manera puedan lograr un mejor desempeño dentro de su función. Hace rato la magistrada Abesia, cuando estaba sentada dentro del público, tocaba el tema de la capacitación. Aquí la capacitación considero que a nivel federal ha sido siempre muy abundante. La Escuela Federal de Formación Judicial y anteriormente el Instituto de la Judicatura Federal ha contado con un buen número de cursos que se ofrecen a los distintos niveles de las personas que trabajan en juzgados o en tribunales, que van desde oficiales, actuarios, secretarios y titulares, y de esa manera a nivel federal siempre se ha visto por esa constante capacitación y de esa manera proporcionar mayores herramientas a las personas que trabajan en juzgados y así desempeñar de mejor manera su función. De hecho, anteriormente había unas especialidades en administración de justicia que a algunos de los asistentes les ha tocado cursar las mismas, y estas tenían como finalidad propiamente llevar, se realizaba un concurso y las calificaciones más altas son las que ingresaban a una especialidad. Hace tiempo era en administración de justicia en juzgados de distrito, y ya de esa manera las personas que concursaban para juez, además de que ya venían de una carrera judicial a nivel federal, pues también este curso les dotaba de herramientas para efecto de desempeñar la función. Incluso estos cursos, también la especialidad, anteriormente para aspirar al puesto de secretario se encontraba un curso que ahora es una especialidad, pero ya fue cerrado la participación a personas ajenas, que hay veces que ahora sí que no todo es negativo, hay personas brillantes en el Poder Judicial local, y de ahí podían incluso las personas que estaban en el Poder Judicial poder acceder al puesto de secretario, pero contando ya con mayores herramientas como era ese curso, porque finalmente, reitero, la capacitación que se tiene dentro de los poderes judiciales locales, pues no es tan vasta como ha sido a nivel federal. Otra situación que también advierto que existe en la justicia local es la falta de paridad de género. No recuerdo, salvo que alguno de los que están aquí lo tengan presente, pero no recuerdo que en el Poder Judicial del Estado de Jalisco haya habido concursos especializados para mujeres, y finalmente, por lo que vea a jueces, está muy elevado el número de hombres frente al de mujeres. Entonces creo que ese es un tema que se encuentra pendiente dentro de la justicia local. Y por otra parte, también creo que es importante que se implementen mecanismos para consolidar más la independencia que se tiene. Creo que estos serían dentro de los puntos esenciales en esta intervención.
Muchas gracias, señor magistrado Villanueva. En la misma temática de qué manera esta propuesta de reforma, buscando una actitud autocrítica y también esa comparación entre lo que vemos en el sistema federal y el sistema local, de qué manera esta propuesta de reforma considera o deja de considerar las necesidades específicas de ambos espacios. La pregunta es a la señora magistrada y con 12 minutos para su exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada Muro. Buenas tardes a todos. Pues primero quisiera decir que coincido plenamente con lo que nos dice el doctor Alberto, y es algo que hemos venido apreciando desde hace 6 años. Esto va hacia un cambio de régimen político y con tendencias hacia el comunismo. Y vayamos un poco a la historia de Europa. ¿Qué pasó en Europa? La Europa de Hitler, la Alemania de Hitler. Primero luchó por llegar al poder, incluso fue apresado. Escribió un libro que se llama Mi lucha, que fue ampliamente leído. Fue incursionando en las clases políticas hasta llegar a ser el titular del Ejecutivo. Enseguida hizo todo para militarizar el país. Después de ello cambió a los jueces. Enseguida cambió las leyes y luego el genocidio fue legal. ¿A quién hay que matar en México? Sería mi pregunta, porque ya van por los jueces y las leyes ya están cambiando y la gente no lo ve. Y lo peor del caso es que si la gente ordinaria que no tiene juicios en el Poder Judicial, ni local ni federal, no lo ve, no lo ven los litigantes, no lo ven los constitucionalistas, no lo ven los jueces locales, ni lo vemos los jueces federales. Esa sería una pregunta que dejo en la mesa. La pregunta concreta de la señora magistrada Muro en cuanto al planteamiento de nuestra mesa de trabajo. ¿De qué manera la propuesta de reforma judicial considera o deja de considerar las necesidades específicas de los sistemas de justicia locales comparados con el sistema federal? La reforma solamente habla de que se eliminará a los jueces locales. Punto. Número 1, aprecio una vulneración gravísima al pacto federal, porque cuando México decidió, el constituyente plasmó en la Constitución esta situación de la soberanía de los estados, no permitió a la federación tocar en ningún momento cómo designar a sus jueces. Entonces, la reforma rompe con la soberanía de los estados. Punto número 2, la reforma barre con todos los jueces, inclusive todos los jueces federales y magistrados y magistradas. Bueno, tenemos más de 15, 20 años trabajando las mujeres por llegar a los cargos de poder. Hemos luchado mucho y hemos hecho acopio de todas nuestras experiencias negativas y positivas, y hasta que logramos empezar a unirnos en asociaciones. La magistrada Muro no me va a dejar mentir cómo fuimos promoviendo que se hicieran los concursos de solo para mujeres, y solo lo hemos logrado en el Poder Judicial de la Federación. Los poderes judiciales estatales no lo han implementado. Entonces, se han nombrado juzgadoras locales, pero a contentillo de los gobernadores y los presidentes de los tribunales, y posteriormente, bueno, pues ya las asociaciones hemos ido participando en empujar esas políticas. La reforma barre con todos los avances en materia de que las mujeres estemos en los cargos de decisión. Todas las que hemos sido designadas y nos han costado mucho trabajo llegar a estos cargos, yo hablaría, por ejemplo, de 28 años de antigüedad, pero la magistrada Muro creo que me lleva el doble. A todas nos van a mandar a nuestra casa según la reforma, y entonces volvemos a empezar. La reforma es misógina, la reforma es patriarcal, es más, ni siquiera el lenguaje es incluyente. El lenguaje es misógino y patriarcal. Entonces, esa es una de las cuestiones que considero que debe de cambiar. Otra parte, decía yo hace un momento que la justicia local y la justicia federal, pues es algo que quizás nosotros sí entendemos los que estamos aquí sentados, pero la gente no lo entiende.
¿Cuántos tipos de jueces hay? ¿Cuál es la materia? ¿En dónde están los jueces locales? ¿En dónde están los federales? ¿Por qué estos jueces trabajan de esta forma? ¿Por qué aquellos de aquella forma? Y entonces vemos muchas críticas. He estado platicando con personas litigantes los últimos 2 meses solamente para ver si hay algo que he dejado de observar. Hoy les puedo decir que me comentaba un litigante que el fuero común es solamente un trámite, que todos los litigantes tienen que brincar para poder llegar a la justicia, que solamente la encuentran en el Poder Judicial de la Federación. El fuero común es pagar porque te admitan la demanda, pagar para cuando quieres la audiencia, si la quieres en este año, pues a lo mejor te cuesta tanto, pero si la quieres para el próximo, pues ya veremos. Y como qué tipo de sentencia quieres, pues a lo mejor te damos el expediente para que tú la proyectes y eso también te va a costar tanto. Y entonces cuando yo escuché eso, realmente me dio miedo. Eso no es justicia. Se tiene que trabajar más en los poderes judiciales locales en relación con el proceso de selección, pero sobre todo en cómo se supervisa el ejercicio de las funciones de los trabajadores de los poderes judiciales locales. Se tiene que tener más control de cómo se selecciona a las personas, como ya lo explicaba el compañero magistrado Samuel, pero también cómo ejercen el cargo. Tenemos que llevar a la reforma también a enterarse de que el tema de corrupción del que hablan no está en el Poder Judicial de la Federación. Y sí tenemos que voltear a visibilizar si en el Poder Judicial de la Federación pudiera haber corrupción y de qué tipo. Hablaba yo en Puerto Vallarta hace 2 meses con estudiantes y les decía, bueno, ¿de qué tipo de corrupción me estás preguntando? Porque si me estás preguntando de la corrupción de cuando se entrega dinero a un servidor público, entonces te tengo una noticia. ¿Sabes por qué no se denuncia? Porque tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Se debe perseguir al que ofreció y entregó el dinero como al que lo pidió o lo recibió. Por eso no se denuncia de la corrupción de la que me estás hablando. Pero hay otras formas de corrupción que se han ido analizando e investigando. Veía yo hace poco un reporte de las personas que pueden haber sancionado por conductas administrativas que pueden implicar corrupción. Y tenemos que ver todas las clases de lo que puede denominarse corrupción, desde dar un dato falso en las declaraciones patrimoniales, ¿verdad? Y tenemos que analizar todos los factores y también si todos estamos libres de alguna de esas conductas que se describen por una parte en el Código Penal como también en la Ley de Responsabilidades Administrativas, ya sea local o ya sea federal. ¿Qué más tenemos que hacer por los tribunales locales? Tenemos que darles verdadera autonomía. ¿Por qué se tienen que estar metiendo los gobernadores en la designación de jueces y magistrados? ¿Qué tienen que hacer los ejecutivos designando personal en los judiciales? Y entonces regresamos a la federal. Yo ya me imagino al Poder Judicial Federal que la cuarta transformación quiere, el cuatismo. No tienen a dónde mandar a los que los apoyaron en las campañas políticas. Eso me parece que es verdaderamente triste porque eso no lo han destapado. Le engañan a las personas diciéndoles que esto va a ser una campaña popular donde la gente va a elegir a sus jueces y magistrados estatales y federales. Noticia, eso es una gran mentira. Los candidatos los van a elegir los políticos. Van a ser cuotas políticas y cuotas de poder. Y ya que las cuotas de poder eligen a los candidatos, entonces sí van a recibir todos su sección amarilla, a ver cuántos candidatos podrían elegir. Entonces, pienso que vamos de mal en peor con la propuesta de la reforma, porque finalmente, ahorita hablamos de un vicio muy grande que es que los ejecutivos elijan a los jueces y magistrados locales o tengan una intervención profunda en esa selección. Pero ahora van a ser los partidos políticos, los cuates políticos, las cuotas políticas las que lleven a los juzgadores al fuero común y al fuero federal. Es algo que debemos de cuidar. Finalmente, insisto, el tema de la educación siempre será importante para que un pueblo pueda prosperar. La capacitación es importantísima.
En eso me manifiesto en franca posición contraria a la del presidente de la República, que dice que cualquiera puede venir a ser juez o magistrado. No, señores, se necesita una capacitación. En todos los cargos públicos hay una curva de aprendizaje, y la curva de aprendizaje para ser o juez o magistrado es de años. No podemos traer improvisados a echar a perder las vidas de los justiciables. Necesitamos gente capacitada. Muchas gracias, magistrada, con esta primera respuesta. Gracias, muchas gracias, magistrada. Muy interesante, y creo que estamos entrando a tono con esa observación que verdaderamente aprecio, y aprecio sobre todo porque viene pues de una gente que conoce los sistemas de justicia. Y bueno, en ese tenor yo le pediría al académico, al doctor, que nos orientara con su expertise cómo debería incorporar la reforma a los sistemas de procuración de justicia y atención a víctimas. O por lo contrario, si no lo hace, ¿cuáles serían sus consecuencias? Gracias. Bueno, necesitamos pensar que en realidad lo que hay que impulsar es una construcción de un sistema de justicia. No la llamaría reforma porque se reforma algo que existe, que es operativo y viable, y la verdad sea dicha, como bien se acaba de apuntar aquí, a nivel local el sistema de justicia es casi inexistente. Las policías son muy frágiles o no existen o están aliadas con los grupos criminales. Las fiscalías estatales son políticamente dependientes del Ejecutivo, carecen de presupuesto, de capacitación, de profesionalización. De manera, y en los poderes judiciales locales, como ya se apuntó y ustedes lo saben mejor que yo, también están muy politizados, son absolutamente precarios y faltos de control, y un nido realmente de corrupción. De tal forma que hay que construir un sistema de justicia. Y construirlo significa desarrollar policías profesionales en todos los niveles, desde lo local hasta lo federal. Por ejemplo, la idea de una Guardia Nacional que sustituya a una Policía Federal ha sido francamente desastrosa. La Guardia Nacional tiene un índice de detenidos y detenciones vergonzoso. Francamente no cumple ninguna función como una policía auténtica, de manera que tenemos un fracaso monumental en la apuesta principal de este gobierno en materia policial a nivel federal. ¿Qué tenemos a nivel de los estados? Muchos experimentos, casi todos fallidos, algunos pocos bien logrados. La policía de Morelia funciona parcialmente la policía de la Ciudad de México, gracias a que tiene una cantidad de recursos impresionante, pero digamos, nada de eso se ha tomado en cuenta para construir un verdadero modelo nacional policial, aunque existe un librito, bueno, un librote que dice modelo policial nacional. Resulta que nada de lo que ahí está indicado se cumple ni se puede cumplir, porque requeriría, ahora sí, de reformas mayúsculas. En lo que se refiere a lo local, yo trabajé 40 años en la Universidad Veracruzana, soy un profesor jubilado de allá, vengo de Veracruz, y eso es venir de un mundo salvaje verdaderamente, ¿no? El Poder Judicial del Estado de Veracruz es atroz, es verdaderamente de miedo. Su control político absoluto en la época del PRI por el PRI, en la época del PAN por el PAN, en la época de Morena por Morena, totalmente controlado, abusos innombrables, verdaderamente. Les podría yo platicar historias de muchas luchas que como universitarios hemos tenido que dar en apoyo a personas encarceladas injustamente, etc. O sea, por eso hablo de un sistema fallido, de un Estado fallido en el sistema de justicia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Construir uno. Y eso incluye, por supuesto, pues darle condiciones adecuadas y capacidades a órganos que pueden ser no jurisdiccionales, pero que cumplen funciones esenciales. Por ejemplo, las comisiones de derechos humanos, que eran una idea buena, aunque fueron institucionalmente muy frágiles, han sido cooptadas políticamente también. Aquellas comisiones que funcionaron de manera autónoma algún tiempo terminaron
siendo controladas de manera violenta por los gobiernos locales y por el federal. De manera que tenemos toda una experiencia de politización de los distintos ámbitos del sistema de justicia que tiene que ser contrarrestada. Entonces, exijamos respeto, profesionalización a todos los niveles del sistema de justicia y sobre todo exijamos que en efecto haya un respeto a la federalización, pero un respeto basado en la profesionalización, en la creación de estándares mínimos profesionales. Por ejemplo, si ustedes ven las procuradurías del medio ambiente, por poner un caso, porque la justicia no es solamente penal, no es solo familiar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo laboral, con lo agrario, con el medio ambiente, es de vergüenza absoluta. Bueno, por aquí le voy a dejar, no sé a quién, un libro que yo coordiné que se llama La justicia denegada, que trata sobre el acceso a la justicia en otros ámbitos que no son los normales. O sea, no lo penal, no lo familiar, sino lo ambiental, especialmente lo ambiental, que el desastre que vivimos es increíble, pero también la justicia para migrantes en tránsito, justicia para mujeres específicamente, que igualmente es un desastre. Entonces, yo les invito a pensar ambiciosamente, en grande, como debería de ser, como una reforma del sistema de justicia, no una reforma del Poder Judicial Federal, sino lo que se necesita es una reforma del sistema de justicia a nivel nacional en todos sus ámbitos. Y que ustedes incluso puedan proponer o atreverse a proponer ideas en ese nivel. No solamente ideas o acciones de resistencia sectorial de su grupo, sino mucho más que ello. Cuando inauguró estos cursos, la ministra Norma Piña habló de que la lucha que se daba no era solo de los ministros, sino también tenía que ser de los jueces y magistrados. Bueno, pues no solamente de jueces y magistrados, tiene que ser una lucha de todos los empleados del Poder Judicial Federal, de los poderes judiciales de los estados, de las universidades, de los colegios de abogados. Tiene que ser una lucha de una amplia alianza social, porque de otra manera no vamos a poder resistir este embate. Y para aclarar un punto, el cambio de régimen al que me refiero no significa ir al comunismo. El comunismo, López Obrador nunca fue comunista, nada que ver, es un priista profundo además. Y el comunismo como sistema y como alternativa está muerto y enterrado desde hace muchos años. No, más bien transitamos de una democracia muy precaria a un autoritarismo que está reconstruyendo el sistema priista. Estamos yendo hacia un sistema de partido único, perdiendo lo poco que se había ganado, que era un poco de pluralidad política y de competencia electoral más o menos real. Bueno, estamos hasta perdiendo ese pequeño pedazo de democracia, que no había llegado mucho más lejos que eso, a raíz de este intento de monopolio total del poder. Entonces, en eso consiste un cambio de régimen, de regreso, paradójicamente, a un régimen autoritario, de partido casi único. Y ese es un riesgo enorme. México lo vivió durante décadas y no podemos volver ahí. Yo, lamentablemente, me disculpo con ustedes, yo me tengo que ir. Originalmente me invitaron para una mesa a las 4 de la tarde, yo así lo asumí y tengo un compromiso que no puedo dejar de atender. Agradezco mucho a ustedes su invitación y manifiesto mi disposición a seguir dialogando cuando quieran en los espacios que sea e invitarlos a ustedes a que se acerquen a las universidades, porque se necesita mantener un diálogo constante y acordar mecanismos que nos den ideas y creen alternativas. Muchísimas gracias y disculpas. No, al contrario, doctor, sabemos de su agenda y de sus compromisos anteriores y le agradecemos de antemano su participación. Muchas gracias. Bien, pues bueno, nosotros seguimos con nuestro programa, con nuestras inquietudes, siguiendo también las que ya nos han dejado sembradas sobre la autocrítica, sobre la construcción de alianzas con la sociedad, que no es un problema solo del Poder Judicial, que es un problema que debemos ver con una mirada más holística. Y bueno, desde esa perspectiva, la pregunta sería también para el magistrado Villanueva, ¿cómo podemos incorporar a esta reforma los sistemas de procuración de justicia y de atención a víctimas? ¿Cuáles son las consecuencias de no hacerlo de esa manera? Gracias, magistrado. Es una breve intervención de 3 minutos para cerrar el panel. Muchas gracias. Gracias.
En ese sentido, considero que es muy importante que exista cierta reforma o mejora tanto en la procuración de justicia como en la atención a las víctimas. Por ejemplo, hay un caso de la impunidad, o sea, finalmente vemos que actualmente la Fiscalía General de la República realiza casi nula investigación, casi todas las detenciones que se realizan y terminan judicializadas, que llegan a un proceso, son las que finalmente estamos conociendo en los juzgados. O sea, si no existe una flagrancia, no se refleja propiamente que exista una investigación y que eso motive que con posterioridad se gire alguna orden de aprehensión, sino casi todo tiene su origen en la flagrancia. Por otra parte, se requiere que existan mejores perfiles, que algo similar a la carrera judicial dentro de la Fiscalía General de la República, para efecto de que lleguen personas que realmente estén capacitadas. Por ejemplo, algo que refleja la falta de capacitación es todo lo que se ha incrementado el catálogo de la prisión preventiva oficiosa, y esto tiene su origen precisamente en la falta de capacitación de las fiscalías para poder argumentar un riesgo de fuga mayor y que la persona quede necesariamente en prisión preventiva. También hace falta que las fiscalías o que los fiscales propiamente atiendan a los criterios de objetividad. Hay veces que los casos no tienen esta posibilidad de prosperar en un recurso o una judicialización y de todos modos van con el juez a judiciar alguna causa o interponen los recursos correspondientes cuando muchas veces carecen pues, de la razón, y eso pudiera ser evidente. Recientemente me tocó ver un asunto que había apelado a la Fiscalía, era una prescripción de una multa que la última gestión que se había realizado era de 2011 y la siguiente fue en 2024 y venían apelando y dices como que ya pasó el año que se requiere para que prescriba la multa. Entonces, aquí considero que hace falta que se aplique propiamente ese criterio de objetividad, o como a veces siguen apelando resoluciones relativas a la negativa sobre todo en donde aplica la prisión preventiva oficiosa, que no aplica, y de todos modos, ya esto derivado de una jurisprudencia de un pleno regional, y de todos modos la Fiscalía continúa impugnando. Aquí considero que puede darse un sistema de calificación de las fiscalías con base en el éxito que se obtengan tanto de los casos que van judicializando, así como de los recursos que van interponiendo, finalmente cuántos prosperan y cuántos no, o de las sentencias, cuántas sentencias tienes absolutorias y cuántas de condena, para efecto de medir esta eficiencia. De igual manera, por lo que respecta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, vemos que es casi nula la participación que tiene dentro de los procesos judiciales. Casi siempre se adhieren a las manifestaciones del Ministerio Público y no abundan en mayor medida a lo que dijo el Ministerio Público, además de la falta de presupuesto. Se ve que muchas veces atienden a distintos estados un solo asesor jurídico, y pues realmente creo que es imposible, pues además de la falta de recursos, ¿no? Recientemente salió la noticia de que se iba a indemnizar a las víctimas de un granadazo que se dio en el Grito de Independencia en Zamora, pero que vemos que finalmente no existe este recurso para esta indemnización. Entonces considero que es importante por eso incluir tanto las fiscalías como fortalecer a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Muchas gracias, maestro Villanueva. A la misma pregunta y en un cierre ya de nuestra reunión de 2 minutos, ¿cómo incorporar a esta reforma los sistemas de procuración de justicia y atención a la víctima? ¿Cuáles son las implicaciones de no hacerlo, señora Avesia Solano? Le permitimos el uso de la voz por 2 minutos. Gracias. Gracias, magistrado Muro. Pues bien, yo pienso que debe de incorporarse los términos de
de cómo deben de funcionar las procuradurías y cómo deben de funcionar las policías. Hubo en la administración pasada del Consejo de la Judicatura Federal de la Suprema Corte, refiriéndome a cuando el ministro Saldívar fue presidente, de manera extraordinaria y no normada, puedo decirlo, se visitó todas las áreas de militares que fue factible visitar en el país para que magistrados y jueces expusieran ante los militares cuál era la jurisprudencia vigente hasta ese momento, ¿verdad? Para que pudieran entender cómo debían de ser las detenciones, cómo debían de ser las puestas a disposición, cómo debían de practicarse las investigaciones desde los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso nos lleva a pensar a que la reforma debiera comprender algún aspecto relativo a la capacitación, a las procuraciones de justicia y a las policías, precisamente para poder actuar conforme a derecho y no tener resultados negativos que después repercuten en lo que todos nosotros conocemos, que le echan la culpa a los jueces por decisiones que finalmente no son más que estar ajustadas a las constancias, que están viciadas por detenciones arbitrarias o por la comisión de delitos durante una detención o una puesta a disposición de personas que se consideran responsables de delitos. De entrada diría, ya que digan la frase sueltan a delincuentes, viola el principio de presunción de inocencia establecido en el artículo 1 constitucional. Todas las personas somos inocentes hasta que se nos demuestra lo contrario, y hablando específicamente de la materia penal. En el campo de las víctimas, a mí me gustaría hablar de todas las personas que son víctimas de violencia, y hablaría de las mujeres y los niños que son víctimas de violencia. Saben ustedes que hay áreas específicas en donde coinciden el Ministerio Público, el juez, el defensor, el asesor, el psicólogo, para atender a mujeres víctimas de violencia y a niños víctimas de violencia. No están funcionando. No están funcionando porque todavía siguen con la gran burocracia de cada una de las áreas. Entonces, creo que debe incluirse en la reforma aspectos relativos a las víctimas para hacer fácil el acceso primero a la investigación, a la atención psicológica y a la atención, a la asesoría legal de las personas que son víctimas, y posteriormente para que puedan acceder a la justicia. En Jalisco tenemos muchos ejemplos en donde las mujeres denuncian, siguen todo el procedimiento burocrático que les he comentado, y finalmente cuando tienen que ir a ratificar al Ministerio Público ya están muertas. Entonces no está surtiendo los efectos que quisieron procurar aquellas personas que intentaron que todas las instituciones estuvieran en un solo lugar. Y por último, magistrada, si me lo permite, saliéndome un poco de la pregunta, diría, pienso que la respuesta en gran medida para el acceso a la justicia de más personas en territorio nacional se resuelve con una responsabilidad que tienen, con el ejercicio de una responsabilidad que de manera directa tienen los congresos, es decir, la Cámara de Diputados Federal y los congresos locales, que es autorizar entre el 2 y el 6% del presupuesto general a los poderes judiciales. Y no como lo han venido practicando, que es estarles pichicateando los presupuestos y recortándole los que presentan. Pienso que debe haber presupuestos etiquetados para crear juzgados en los lugares más alejados del país para que puedan ser atendidas las necesidades de todas las personas en territorio nacional. Y no me refiero nada más a los ciudadanos, porque hay muchas personas menores de 18 años, y no me refiero nada más a los mexicanos, porque hay muchas personas en tránsito en nuestro país. Entonces, considero que es importante tomar en cuenta que el presupuesto que autoricen los congresos debe ser fijo y en porcentaje en función del presupuesto general. Gracias, magistrada. Sí, muchas gracias, señora magistrada Gloria Becia. Bien, ya nada más para cerrar esta reflexión, yo quiero leer parte de la exposición de motivos de la reforma. Dice: para la selección de personas juzgadoras se deben tomar en consideración sus capacidades, solidez ética y moral, sensibilidad y cercanía con los problemas y preocupaciones de la sociedad. Creo que
esta exposición de motivos pues nos deja ver desde la propia exposición de motivos la necesidad de contar con personas competentes, avesadas en el tema de la administración de justicia. Es muy loable pensar que un chico que sale de la universidad pueda impartir justicia, pero pues por más buenas o nobles intenciones que tengan, nuestro trabajo no es una ocurrencia, es un compromiso social con nuestra sociedad que estamos llamados a cumplir si queremos hacer que el Estado respete un orden jurídico que finalmente nos involucra a todos y todos. Les agradezco muchísimo, de verdad, muchísimo la atención y a los compañeros juzgadores federales que me acepten la invitación, pasaríamos a un espacio de talleres donde podamos concretar parte de estas reflexiones generales a todos. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su asistencia. Espero verlos el próximo miércoles con otra temática, otras reflexiones y otros panelistas. Gracias, gracias a todos y todas.